Bueno, para iniciar este seminario de divorcio es importante saber de dónde viene el divorcio. Todo divorcio viene pues por un matrimonio que no funcionó. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Cualquier clase de divorcio viene por un matrimonio que no funcionó. Por eso es importante comenzar desde el principio, el matrimonio. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Para Dios el matrimonio es bueno, revela que es una institución, no es un simple contrato social, es un diseño divino dado por el Señor con propósitos relacionales, entre relación de pareja y familiares, con temas y propósitos muy, muy marcados. A lo largo de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el matrimonio sirve como fundamento de la sociedad humana. Las familias en México y en el mundo se rigen y funcionan por los matrimonios, ¿verdad? Claro, cuando son buenos. Y este fue diseñado de alguna forma también como un espejo terrenal de las realidades espirituales y celestiales, que es el amor de Cristo por la iglesia. Así Dios nos habla en diferentes momentos cómo es la relación matrimonial del hombre y la mujer, y la compara generalmente con la relación de Cristo y la iglesia. El matrimonio no se centra en la felicidad individual. Muchas veces las personas nos dicen, no, ay, es que no me hace feliz o no soy feliz. El matrimonio no se centra en la felicidad individual autoenfocada, como un poco egoísta, primero yo, al último yo, luego yo, y ese yoísmo es egoísta. Cuando una pareja cumple con el diseño de Dios de ser una sola carne, de amarse, de criar hijos buenos y con principios bíblicos, mantenerse fieles, testifican al mundo del orden, la bondad y el amor incondicional de nuestro Creador. Los matrimonios no fallan o no fracasan por incompatibilidad de caracteres, porque hoy por hoy hay muchos divorcios por estas razones, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Como una causa. Los matrimonios no fracasan por eso. Esto es consecuencia de la desviación del diseño original de Dios, y la Biblia aborda con realismo las debilidades humanas que destruyen el pacto matrimonial. Y vamos por favor a Mateo capítulo 19, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí responden y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de su corazón. Y ese es el tema de esta primera conferencia, la dureza del corazón. Y esta es la raíz de todos los problemas en el matrimonio, la dureza del corazón. No es nada más que ya se enojaron y que no se contentaron o que la mala comunicación, es la dureza del corazón, y de ahí se despliegan muchas cosas. Dice entonces versículo 8, y él les dijo: por la dureza de su corazón Moisés permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio, di conmigo, al principio no fue así. Dice el versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a desglosar todos estos pasajes que tienen una riqueza teológica importante. Para entender este pasaje es importante que vayamos al pasado, a Moisés, porque aquí está hablando de Moisés, que fue el que otorgó y dio el permiso de la carta de divorcio. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Esto es la ley mosaica. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subraya, si estás ahí en tu Biblia, subraya cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá a su casa.
Ahí empieza la ley mosaica donde se da la concesión y se permite el divorcio. A partir de ahí hubo dos escuelas, dos posturas teológicas. Una es la escuela de Shammai. Estos personajes que les platico fueron grandes rabinos muy importantes en el siglo I, donde Jesús estaba viviendo, la etapa principal del ministerio de Jesús. La escuela de Shammai era de un rabino muy famoso, estaban en el Sanedrín era el consejo de los grandes fariseos, los grandes rabinos. Y una postura que era la escuela de Shammai, esta postura era estricta. El divorcio solo aplicaba en caso de inmoralidades sexuales. Ahí solamente era por esta causa. De acuerdo a lo que dice Deuteronomio 24:1, estamos hablando de que Moisés da esta concesión por si encuentra en la mujer una cosa indecente. Esta palabra indecente significa en muchos aspectos inmoralidades sexuales, pero hay quienes usaron esta palabra como cualquier cosa. Se quedaron nada más en la parte de cualquier cosa o alguna cosa. La otra postura, que es la escuela de Hillel, Hillel se escribe Hillel, Hillel. Esta postura era muy liberal a comparación de la postura del rabino Shammai. Esta postura decía que el divorcio se permitía por cualquier motivo, incluso si a la esposa se le salaba la comida. Por cualquier motivo podía repudiar. Repudiar, la palabra repudio es rechazo, detestar, apartar, sacar, desechar. Cualquier razón, el hombre aquí era el único que tenía ese derecho de divorciar a la mujer. La mujer no tenía el derecho en aquella época de divorciarse porque me maltratan, porque ya no lo amo, por la razón que se imaginen ustedes. Aquí el único que daba esa carta de divorcio era el hombre. Entonces estas dos posturas, vienen estos rabinos a Jesús, regresamos un poco a Mateo 19, interrogan a Jesús y le preguntan, ¿es lícito al hombre, en el versículo 3, Mateo 19:3, es lícito al hombre repudiar a su mujer? La intención de estos rabinos era, elige una postura, la de Shammai o la de Hillel, o bien, dinos tú qué opinas. Porque ya saben, andaban buscando cualquier cosa para pues, llevarlo a la cárcel o matarlo. Entonces, el objetivo era hacer que Jesús de alguna forma se enemistara con estas dos escuelas teológicas que en la época de Jesús, esto es un poco histórico, pero es importante que tengamos el dato de dónde viene y cómo surge todo esto. Entonces, para que entrara como en esta discordia, Jesús no le sigue el juego, como se darán cuenta, no cae en esta discusión, sino que eleva el estándar del divorcio redirigiéndolos al Génesis, donde les dice que al principio no fue así, que no oyeron que varón y hembra los creó y que el hombre deja a su padre y a su madre, que no oyeron eso, que no saben. ¿Por qué me preguntan eso? Casi Jesús les dice, ¿no? Entonces, y les dice Jesús una respuesta muy tajante: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ese es el diseño original de Dios para el matrimonio. La monogamia, ¿qué es la monogamia? Una sola pareja, la fidelidad por supuesto y la permanencia de por vida. La pregunta sobre Moisés en el versículo 7 de Mateo 19, los fariseos replicaron de inmediato con esta pregunta: ¿por qué entonces mandó Moisés? Ojo el verbo que está ahí. ¿Cuál es ese verbo? Mandó. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos veían el divorcio no como ¿cómo decirlo? No como una concesión o un permiso, sino como un derecho que tenía el hombre, como un mandamiento. Por eso dice aquí, mandó. O sea, lo veían como si fuera, tenemos el derecho los hombres. Aquí, ojo, esta parte de los hombres es muy importante, porque entonces aquí dice este pasaje, ¿no? ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos veían el divorcio así. Era un derecho absoluto del hombre, de acuerdo a Deuteronomio 24, y vamos ahí otra vez, Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4. Si un hombre toma una mujer, Deuteronomio 24:1, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y luego no le gusta, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, y dice, y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, que es la parte de cualquier cosa, ¿no? No solamente era la parte inmoral sexual, sino era cualquier cosa.
podía echarla de su casa si él le escribe un certificado de divorcio. Si ella deja su casa, se va y se casa con otro hombre y sucede que este otro hombre también la detesta, ¿quién tiene aquí el derecho? ¿Lo están viendo? ¿Quién? El hombre. El hombre era el único que tenía este derecho. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, dice él, me quedé en el 3. Y sucede que este otro hombre también la detesta y le da un certificado de divorcio y la echa de su casa. O si el segundo marido muere, entonces su primer esposo, el que la echó primero, no podrá casarse de nuevo con ella. Ella se haría impura para él de esta manera. El Señor odia esto y no debes llevar pecado a la tierra que el Jehová tu Dios te da como herencia. Aquí Jesús corrige algo muy importante nos regresamos a Mateo, por favor, porque esta es la comparación que tenemos que estar haciendo para entender. Es historia, yo sé, es aburrido, pero necesitamos saber esto. Jesús corrige el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo de mandar. Aquí Moisés no dio un mandamiento nuevo ni un derecho para el hombre. Aquí Jesús les aclara la verdadera razón del divorcio. ¿Cuál era la verdadera razón del divorcio? La dureza del corazón. Aclara primero eso, ¿no? Y luego dice que que Moisés permitió repudiar a las mujeres, es decir, desecharlas, pero al principio no fue así, ya lo vimos. No fue un mandamiento, fue una concesión. Dios no le dijo a Moisés, da una orden y dale un derecho al hombre para que se divorcie por cualquier motivo. Él permitió y reguló una práctica que ya surgía de manera desordenada y muy cruel. Cualquier hombre podía desechar a su mujer, y si la mujer era desechada sin carta de divorcio, quedaba en un estado de completa vulnerabilidad y se creía, sin investigaciones, sin un consenso, sin nada, que la mujer desechada era porque había sido adúltera. Y a veces eso merecía lapidación, que es que te avientan piedras y la tenían que matar. Que esta práctica ya existía y era muy cruel. Las mujeres, el hombre podía tener a cuanta mujer quisiera. Digo, hoy también lo siguen haciendo, solo que escondidas, lamentablemente, ¿verdad? O bien a veces los descubren. Pero bueno, entonces la ley estipulaba que se podía divorciar, que una mujer, no se podía divorciar, el hombre era el que la divorciaba, ¿no? Pero entonces con la concesión o con el derecho o no, si la mujer quería o no quería, no importaba eso. Ella no se podía divorciar si no era divorciada por el marido. Y el proceso de divorcio era sumamente fácil. Si algo no le parecía al hombre, lo único que tenía que decir es: me divorcio de ti, y es todo. No como ahorita que tenemos que ir a los juzgados y hacer todo un proceso. Nada más era eso, escribía una carta para la mujer firmada, y la mujer con esa carta ya podía casarse otra vez y rehacer su vida. Para aquellos que dicen que una mujer no se puede volver a casar o un hombre no se puede volver a casar, si hay oportunidad para segundos matrimonios, lo vamos a ver más adelante. Entonces este certificado era una declaración muy, muy simple. Cualquiera lo podía hacer. En la cultura con los musulmanes, la práctica en ese mismo siglo era la misma. El hombre musulmán decía: me divorcio de ti, y era todo. Y hasta el día de hoy algunas culturas ortodoxas todavía lo manejan de esta manera. Entonces en el antiguo Medio Oriente, una mujer abandonada sin este estatus legal de soy divorciada, ¿no? O viuda o algo, no tenía sustento, quedaba en la miseria total. Por supuesto, expuesta a ser apedreada, aunque nunca hubiera cometido adulterio, pero era la idea que tenían, ¿verdad? Y esta carta o este certificado de divorcio fue para proteger la dignidad de la mujer, para que la mujer no se quedara desamparada, para que la mujer pudiera otra vez rehacer su vida. Y por eso Jesús establece ese estándar del nuevo pacto, donde dice, hay muchos pasajes en la Biblia. Vamos por favor al versículo donde dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, es el 8 o el 9. Jesús eleva el estándar. Muchos pasajes le preguntaban los fariseos a Jesús de muchas otras cosas, y Jesús les decía: sí, pero yo les digo. Establece cómo era el orden correcto, ese pero yo les digo, y yo les digo ahora. Y en esta no es la excepción. Jesús establece ese estándar ahora. Dice: y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación o adulterio, inmoralidades sexuales, y se casa con otra, ¿qué le dice al hombre? Ahora el hombre es el adúltero, ya no solo la mujer. ¿Me explico? Primero era nada más culpa de la mujer, si cocinaba feo, si no limpió bien, si ya vinieron visitas, si no atendió a las visitas como debería. Entonces la repudiaban y cualquier cosa que decían, ella fue la adúltera. Y si era la mujer la adúltera, aunque no estuviera corroborada esa información solo por el hecho de que alguien la había despedido de su casa, entonces se daba como por hecho, de alguna manera, que la mujer era la adúltera. Y aquí Jesús les dice esto y los hombres entran en shock. Porque ¿cómo carambas me vienes a decir tú que si no es por fornicación y me caso con otra, yo soy el hombre, el adúltero? Porque el repudio es ese rechazo por cualquier motivo, derivado de ¿qué? De la dureza del corazón del hombre. Según la ley en Deuteronomio, fue para proteger a la mujer. El hombre jamás en la antigüedad era acusado de algo, de una inmoralidad sexual, salvo las leyes que están en Levítico capítulo 17, si mal no recuerdo, por ahí me corrigen si estoy mal, salvo por esas causas. Pero en el matrimonio el hombre era un santo, casi era un inmaculado. Él podía hacer lo que quería en el matrimonio, pero la mujer no. La mujer era como si no tuviera muchos privilegios, por decirlo así. No que fuera anulada, porque realmente la mujer siempre es y ha sido muy valiosa para Dios, pero a veces para la sociedad no tanto. Entonces, por eso aquí los fariseos entraron en este shock, porque ¿cómo le dice al hombre que él iba a cometer adulterio? Y para los oídos fariseicos, religiosos, legalistas, esto era imposible de tolerar. Entonces, el divorcio es actualmente era una medida de gracia y control de daños ante la degradación moral y la dureza del corazón humano. Jesús expone que el divorcio es a consecuencia de que la dureza del corazón y además de eso, pues del pecado. Cuando un corazón está duro, peca. Así de sencillito. ¿Conocen a alguien súper endurecido que sea un santo? No los hay. Entonces, el plan de Dios para la creación, pues nunca fue de origen el divorcio. Sin embargo, hay concesión para el divorcio. En algunos casos que vamos a ir viendo, la dureza del corazón es la resistencia a hacer lo correcto. Es el oponerse a la voluntad de Dios, o si hago unas cosas las que me convienen y otras que no me convienen, pues no las hago. La falta de arrepentimiento, la negativa a perdonar. Si pudiéramos decirlo en una sola palabra, la dureza del corazón es pecado. Es pecado. Convierte los conflictos cotidianos en divisiones permanentes. Cuando uno o ambos cónyuges cierran su corazón a la gracia, el matrimonio se va a volver cada día más insostenible, porque se bloquea el camino a la reconciliación. El egoísmo y el orgullo es la antítesis del amor. Si hay una persona egoísta y orgullosa, va a haber problemas en casa. Un matrimonio fracasa cuando las agendas personales, el aferrarse a tener la razón, las faltas de respeto, que uno de los dos se victimice todo el tiempo, pensar y o sentir lo que crees que el otro piensa o siente, las inferencias, que son las suposiciones que tenemos, la falta o nula comunicación, los deseos y la búsqueda de la felicidad individual, autoenfocada hacia mi yoísmo, yo esto, yo lo otro, yo aquello, ¿no? Aplastan este principio que la Biblia nos ha enseñado de servirnos unos a otros y amarnos unos a otros. Las agresiones verbales, la violencia en cualquier clase de instancia. Y bueno, la lista es interminable. El orgullo impide pedir perdón y confesar las faltas. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles pasiones? El corazón desenfocado, malentendido, mal guiado y egoísta. La Biblia establece responsabilidades específicas para el esposo y para la esposa en una relación matrimonial sana y correcta. Y lo vemos en muchos pasajes, por mencionar algunos, Efesios 5:21 al 33, léanlo en casa,
donde dice que nos debemos de someter unos a otros primero en el temor a Dios, y luego entonces las casadas se sujetan a los maridos, y luego entonces el hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y da toda una explicación. El quebrantamiento de este orden genera caos en los matrimonios. Caos en los matrimonios, matrimonios que se casan para vivir como si estuvieran solteros, hombres que siguen diciendo que la privacidad de su celular y la privacidad de quién sabe qué, se casan para seguir siendo personas egoístas e individualistas, y eso no es un matrimonio sano. No comparten contraseñas, como ¿por qué no? ¿Qué esconden? No quieren compartir, ay, es que es mi privacidad y no sé qué. Por Dios, tenemos que tener acceso a todo, porque todo este quebrantamiento genera este caos relacional en el matrimonio. El matrimonio falla cuando el hombre es áspero, es egoísta o es pasivo, olvidando el mandato de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice Colosenses 3:19, lo menciono nada más, dice: esposos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. La falta de respeto, la rivalidad, las esposas a veces están liosas, ¿no? De pronto que se enojan por todo y por nada. El matrimonio se fractura cuando hay desprecio hacia el hombre también, cuando hay manipulación o una actitud constante de pelea. Dice Proverbios 21:19, describe lo destructivo que es todo esto: mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Santo, ¿no? ¿Nos está haciendo ruido esto? El matrimonio es un pacto ante Dios, y romper ese pacto destruye cimientos de confianza cuando hay alguna infidelidad también. Dice Malaquías 2:14, está acá enfrente. Ustedes preguntan por qué Él no acepta nuestras ofrendas, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud, pero ustedes la traicionaron, aunque era su esposa y compañera fiel legítima, dice la palabra de Dios para todos. Entonces, cualquier clase de inmoralidad sexual, en Mateo Jesús también lo dice, en Mateo 5:32 menciona la palabra original es porneia, que es cualquier tipo de inmoralidad sexual que pueda llegar a disolver, si es destructora, evidentemente disuelve los lazos del matrimonio. El matrimonio se destruye también cuando se pone por encima de la pareja el trabajo, los hijos, la escuela, los gastos, la economía. Cuando se rompen las prioridades, el matrimonio empieza a generar también muchos conflictos. La falta de perdón, que ese es otro muy interesante. El almacenamiento de ofensas. Conocen personas que te sacan, es que hace 20 años me hiciste y me dijiste. Hay un almacenamiento ahí de ofensas que no han sido perdonadas. La convivencia diaria, dice la Biblia, que produce roces, hierro con hierro se aguza, así el hombre con el trato con el hombre. Entonces la convivencia diaria va a producir roces, y si las ofensas no se procesan en el momento y forma adecuados y continuamos y buscamos una solución y seguimos adelante, si no se hace de esa manera, se convierte en veneno para la relación y van provocando en el corazón de la persona raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. Cuando hay este almacenamiento de ofensas, ¿qué va a pasar? La persona amargada pues va a contaminar a los demás. Y cuando hay amargura en el corazón, es tremendo también que un matrimonio logre funcionar de una manera sana, como lo estamos viendo. Advierte este pasaje que no se debe brotar esa clase de raíces porque contamina a muchos, a la pareja, a los hijos, a la familia del esposo o la esposa, a todo el mundo puede llegar a contaminar. Cuando una pareja se va a dormir enojada, que sé que suena cliché, pero es real, porque la Biblia nos enseña en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Cuando pasa esto en el día a día, un día, 2 días, 3 días, y se vuelve parte de nuestra vida, ya hay una raíz de amargura. No se está resolviendo absolutamente nada, y esto va a acabar en un divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de esa persona que no quiso resolver problemas, o de aquella otra persona que está pelee y pelee y pelee. Y se van a divorciar en algún momento.
No porque alguien diga así que se divorcien, sino porque ellos mismos están ocasionándose semejante daño a su relación, a su corazón, y va a fracasar esta relación, porque le dan lugar al diablo. El resentimiento acumulado apaga el amor, levanta muros, por ejemplo, que son cada día más altos, al punto que ya no puedo acceder a mi pareja porque cualquier cosa que le diga, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Y entonces empieza el silencio. Mejor ya no le digo nada. ¿Y qué sucede después del silencio? Me voy apartando. Ya no platico con él o con ella, ya no le cuento mis cosas y nos vamos separando cada día más, y la brecha se va haciendo insostenible cada día más. Santo Dios. Muchos matrimonios fracasan simplemente porque comenzaron mal también. Comenzaron en pecado, en desorden, no incluyeron a Dios en su ecuación diaria. La Biblia habla de un yugo desigual, cristianos y no cristianos, prohíbe unirse en este yugo desigual con los que no son creyentes. Compartir la vida con alguien que no tiene los mismos principios y valores que tú, por ejemplo, si es que los tienes, ¿verdad? Porque pues uno nunca sabe, ¿no? Pues no incluyes a Dios en la oración y va a haber conflictos ahí. Imagínate que te casas con alguien no cristiano, los solteros que están aquí. Que te casas con alguien no cristiano y el no cristiano te dice, pues vamos a hacerle la fiesta de bautizo al niño, al bebé recién nacido. ¿Qué vas a hacer? Sus principios. No es que cada domingo ir a la iglesia, no, como yo nada más voy la Navidad o en el cumpleaños de alguien o cuando alguien fallece. ¿Qué vas a hacer? Si no tienen los mismos valores, no les decimos no tengan novios no cristianos, sí tengan novios no cristianos, pero hagan que vengan a Cristo, que esa es como la parte importante y trascendental. Si no pasa esa transición, te va a llevar a tener muchos conflictos, porque la orden es no te unas en yugo desigual. Y si Dios dice algo y alguien lo desobedece, pues ahí está también la dureza del corazón de las personas, hacen lo que quieren. Los divorcios están porque cada matrimonio ha generado esta cantidad de conflictos en sus corazones. Y a veces cuando vienen con el pastor o conmigo o me buscan como terapeuta, el matrimonio ya está disuelto desde hace veto a saber cuánto. Nada más falta que firmen y ya, lamentablemente. Entonces, no tienen, cuando no compartimos los mismos valores, no tenemos la misma moral, genera fricción constante en decisiones que son trascendentales e importantes. Fundar una casa sobre la arena. Jesús enseña en Mateo 7, solo anoten los 7, 26 y 27, que el hogar edificado sobre la arena va a venir vientos y tormentas y cualquier cosita lo va a derrumbar. Entonces, cuando tenemos un hogar edificado sobre las bases de arena, como la desobediencia, el pecado, lo que ustedes consideren, ¿verdad? Van a caer las tormentas de la vida, los conflictos de la vida que son cotidianos. Toda pareja, sin excepción alguna, va a tener conflictos. Aquí el punto no es que haya conflictos en el matrimonio, sino que los sepamos resolver, porque conflictos vamos a tener toda la vida, unos más, unos menos, pero tenemos que saber resolver todo eso. Y cuando el hogar es edificado sobre la roca que es Cristo, entonces venga lo que venga, pase lo que pase, me voy a afirmar en Cristo y vamos a salir de esta. El problema es que eso no sucede, lamentablemente. Entonces, cuando no hay una vida de oración, que se nota, ¿no? Cuando no hay lectura de la palabra de Dios, cuando no sabemos cómo responder ante algún conflicto, cuando de repente me gana la emoción del impulso del enojo y hago cosas y digo cosas en relación al enojo, pues voy a herir y voy a ofender. Si mi relación con Cristo no es fuerte, sólida, mi matrimonio no va a estar fundado sobre las bases correctas. Por lo tanto, cualquier situación pues va a hacer que todo esto se empiece a ir desboronándose, pero no crean que sucede con un problema. Es la suma de muchas cosas, la suma de un conflicto que endureció el corazón de la pareja, y entonces una y otra y otra y otra y otra hacen que venga esta tormenta que ya es insostenible. Entonces, carecer obviamente de nuestra relación con el Señor, de este poder que Dios nos da para resistir las crisis financieras, crisis de salud, problemas familiares, matrimoniales y demás, pues va a hacer que el matrimonio fracase. Así de sencillito. Desde la perspectiva bíblica,
el matrimonio no deja de funcionar por falta de chispa o amor emocional o por falta de relaciones sexuales, sino por la degradación espiritual de sus integrantes, donde Dios dejó de ser este cordón de 3 dobleces que dice Eclesiastés y nada más se sostiene de 2 personas humanas imperfectas que ni buscan a Dios, donde ya no está el Espíritu Santo en esta relación. Esa es la degradación espiritual. El matrimonio es un espejo en muchos casos de nuestra relación con Dios. Cuando la relación con Dios se enfría, la relación con el cónyuge va a sufrir las consecuencias de manera inevitable. Sí o sí va a suceder, tristemente. Espacio para preguntas, 5 minutos. Bueno, yo estoy oyendo toda la enseñanza. A mí me queda algo muy claro, que para mí en el lugar de un hijo de Dios el divorcio no debería suceder, ¿sí? Como testimonio me pongo yo como testimonio. Yo era una persona totalmente inmoral, ¿sí? Crecí con una mala enseñanza de parte del mundo, lo voy a decir. Donde yo vivía, ¿cuántas mujeres tienes? ¿Cuánto hombre eres? ¿Sí? Y yo era uno en cada esquina, se podría decir, para demostrarle a los compañeros, a los amigos que era eso. ¿Sí? Entonces viene el conocimiento de la palabra a mi vida y toda esa área es transformada por Dios. ¿Sí? Es transformada y yo siento, la enseñanza está avanzada en principios bíblicos. ¿Sí? Y yo por eso digo que para un hijo de Dios que en verdad ha nacido de nuevo y tiene conocimiento de la palabra, no debería de suceder eso, ¿sí? Porque aquí en primer lugar estamos fallando a la pareja, pero le fallamos a Dios también, en el orden de Dios, ¿sí? Aquí dice, estaba yo viendo ahorita Santiago, sino que cada quien de su propia concupiscencia es tentado, ¿sí? Entonces, muchas veces somos tentados por esa concupiscencia que tenemos, esos malos deseos, ¿sí? Y no hemos muerto a ese viejo hombre, o no hemos nacido de nuevo, ¿sí? Hoy en día yo trabajo en muchas en casas principalmente, y he sido seducido por algunas otras personas. Digo, no he caído en la tentación, ¿sí? Porque ahora tengo un temor de Dios. Y me ha creado conflictos hoy en día eso, porque me doy la vuelta, bye, nos vemos, ¿sí? Lo que en otro tiempo no hubiera hecho antes de haber conocido a Dios, ¿sí? Eso es lo que quería yo externar. Gracias por el testimonio. El adulterio es una causa, ahorita vamos a ver en la segunda parte, pero no es la única. Y sí, hay un deber ser cristiano que todos deberíamos de ser, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero el matrimonio depende de las personas. A veces uno puede querer y el otro no, y tampoco va a funcionar.